palabra, de la preciosa palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y este pasaje ya hemos estado estudiando cuando nuestro Señor Jesús multiplica los peces y los panes. Cómo Dios usa a sus discípulos para llevar el pan a toda la gente. Cómo al final sobran 12 cestas y todavía después de eso, dice aquí la palabra, como lo vamos a empezar a estudiar, lo quisieron levantar, ¿se acuerdan? Porque todavía no era el tiempo. Jesús se huye y se aparta. Pero antes de todo esto, pasan algunos acontecimientos muy padres, y posterior también, que es lo que vamos a estudiar hoy. Juan capítulo 6, versículo 16, dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Este pasaje está maravilloso. Es uno de los pasajes que más, yo creo que más has escuchado, más se han predicado, y también de los que más esperanza, fortaleza nos traen en los momentos difíciles. Le puse a la prédica sobre la tormenta, porque en este acontecimiento pasan cosas increíbles que tenemos que entender. Número uno, vamos a ver a través de Marcos, a través de Mateo, diferentes fotografías del mismo acontecimiento. El mismo acontecimiento estaba siendo narrado por los 3 evangelios, y nos dan mucho más información que enriquece mucho este acontecimiento. Número uno, vemos que ya habían remado aproximadamente entre 5 y 6 kilómetros. Si alguna vez tú has remado, te has ido a Chapultepec seguramente. Si tú alguna vez has remado, tú sabes que es hiper cansado remar. Tan solo en Chapultepec que andas los calambres Yo sé que tus bíceps están impresionantes y que dices, no, ningún calambre. Pero yo sí, para estas cositas que me cuelgan aquí al lado, realmente, literalmente, cuando estás remando, wow, acabas todo adolorido, ¿no? Y le dije a Huguito, ¿sigues? Ay, sí. Porque sí, es muy cansado remar. Ahora, yo no me imagino estar remando durante 5 o 6 kilómetros. Pero aparte, no es así como en Chapultepec, ¿no? De ir remando y y el patito al lado haciendo popó y ya sabes, ¿no? No, literalmente acá estaban remando contra la marea, o más bien contra el viento. El viento pegaba y levantaba la barca. Entonces estaban en contra. Si tú alguna vez has remado en contra, eso está peor todavía. Es súper cansado, súper cansado. Entonces, esta fotografía la vamos a ver también a través de Mateo y a través de Marcos. En Mateo capítulo 14 nos da mucha información muy valiosa sobre este mismo acontecimiento. Mateo capítulo 14 versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Quién mandó a los discípulos a cruzar el mar? Jesús. ¿Quién les dijo: súbanse a la barca y vayan y adelántense? Jesús. Este punto es muy importante para todo lo que viene. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Jesús ya sabía lo que iba a venir. Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar. Y Él le dijo a sus discípulos: súbanse a la barca y adelántense. Pero Él se fue a orar.
Dice, e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Me encanta nuestro Señor Jesucristo. Su amor por la gente, su compasión. Si tú y yo en verdad tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, si en verdad nos decimos cristianos, si en verdad nos decimos que amamos y conocemos al Señor y queremos caminar con Jesucristo, tú vas a caminar hacia la necesidad de la gente. No existe el cristianismo pasivo, no existe el cristianismo que vive para sí mismo, porque en sí la palabra o el decir soy cristiano implica vivir y actuar como Cristo actuaba. Alguien me decía una vez, cuando yo estaba yo trabajando y estábamos hablando de un libreto, de un guión, y me dice, bueno, es que tú eres cristiano, ¿no? Y este cuate no es cristiano y es un productor, y lo dijo así de forma como despectiva. Entonces me le quedé viendo y le dije, ¿y qué es ser cristiano? No, bueno, son cristianos aquellos que nada más se la viven pidiendo dinero, son aquellos que pues se tiran en el piso, son aquellos que empiezan a hablar cosas raras, son aquellos que atacan a la Virgen, son aquellos que no creen en los santos, son aquellos que... Y le dije, mira, entiendo el concepto que puedes tú tener, pero déjame decirte algo, te voy a decir quién es un cristiano. Un cristiano es aquel que vive conforme a la vida de Jesucristo, que cree en Jesucristo, que sigue sus pisadas y que su vida trata de reflejar a aquel que es su Salvador. En pocas palabras, un cristiano no puede mentir, porque Cristo es verdad y el padre de la mentira es Satanás. Por lo tanto, un cristiano no miente. Y el cuate se quedó así, ¿no? Un cristiano le es fiel a su esposa o le es fiel a su esposo, como Cristo le es fiel a su iglesia. Y se quedó así, ¿no? Y le empecé a decir varias cosas que yo sé que él no era. Entonces ya nada más empezó así como que, bueno, pues sí, no, entonces, no, pues el ser cristiano entonces está muy grueso. Le digo, no, el no ser cristiano está peor. Está grueso no estar en Cristo. Pero literalmente vemos el amor de Cristo por la gente, el amor de Cristo por la compasión, por ayudar y por servir. Y aún a sus discípulos les dijo, váyanse adelantando. Y él se quedó a atender a la gente. Pero después de atender a la multitud y de despedir a la multitud, dice el versículo 23, subió al monte a orar aparte. Nuestro Señor Jesús manda a sus discípulos por delante, atiende a la gente, despide a la gente y él se aparta a orar. Y estamos hablando de que ya era en la noche. Y él se va a orar, a buscar ese tiempo a solas con su Padre. A buscar un tiempo a solas con su hermoso Padre y hablar y platicar con Él. Un cristiano debe de buscar esos momentos a solas con el Padre. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo nuestro Señor. Y la barca que estaba en medio del mar estaba siendo azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esto fue, la cuarta vigilia es entre 3 y 6 de la mañana. Entonces imagínate, en la madrugada, yo creo que estaban cansadísimos los discípulos, cansadísimos. Y todavía está remando y remando contra el viento y la barca azotándose. Y todavía después de estar remando entre 5 y 6 kilómetros, ves que no avanzas nada. Y el viento contrario. Y en la madrugada, o sea, era de madrugada cuando todavía ellos estaban remando. Imagínate, ya cansados, agotados. Pero aquí pasan cosas muy importantes que es importante analizar. En Marcos capítulo 6 dice, viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Es decir, Jesucristo, ve esta fotografía, los manda y después de que los manda, Él despide a la gente y después se sube al monte a orar. Pero Él sabía, y dice el versículo 48 de Marcos 6, viéndoles remar con fatiga.
Yo no sé exactamente, ni nadie nos puede decir exactamente cómo los vio, pero Él los vio. Él vio que estaban remando, Él vio que estaban en la tormenta, Él vio que estaban cansados, Él vio que era de madrugada y que era la cuarta vigilia, es decir, que ya habían pasado toda la noche remando y no habían logrado llegar al otro lado por la tormenta. Esto, voy a hacer un paréntesis, puede ser también dentro del plan profético una imagen, un cuadro maravilloso. ¿Por qué? ¿Dónde están remando? En el mar de Galilea. ¿Cómo se le llamaba la zona de Galilea? Galilea de los gentiles. Y vemos que el Señor, hablando en un plano profético, Él mismo envía a sus discípulos al mar de Galilea, y dentro del mar de Galilea, que representa a las naciones, a los gentiles apartados de Dios, empiezan a asolar literalmente al pueblo de Dios, pero ya viniendo la cuarta vigilia, ya faltando poco para que amaneciese, el Señor Jesús se aparece y rescata al pueblo de Israel. Y esto en el plano profético es lo que va a pasar precisamente en los tiempos apocalípticos. ¿Cómo se llama? El mundo se va a ir en contra del pueblo de Israel y va a querer eliminar al pueblo de Israel, pero el Señor va a venir al final casi de los 7 años y va a rescatar a su pueblo. Y dice que el pueblo de Israel mirará a aquel que traspasaron y llorarán amargamente como aquel que llora por un hijo unigénito, ¿no? Entonces, realmente esto en el plano profético está padrísimo, pero hablando en el terreno humano, también tiene un mensaje para ti, para mí, increíble. Y es precisamente en esto cuando Jesús estaba viendo que estaba pasando un momento complicado, cansado, agobiado, y estaban en medio de una tormenta. Y ya era noche, y ya estaban cansados. Y estaban remando contra corriente, pero algo muy importante que tú y yo podemos sacar de este mensaje, que tú y yo podemos estar en una tormenta. Y podemos estar cansados de esa tormenta. Y estamos cansados de estar remando y remando y no llegar a ningún lado. ¿Alguna vez te has sentido, como yo muchas veces me sentí, de que yo le tiraba a todo y no le daba nada? Me sentía como con una venda en los ojos, queriéndole pegar a la piñata y nomás no le doy. Y nada más soltaba palazos para todos lados para ver si en una de esas le daba. Y no le daba nada y simplemente pasaba el tiempo. Y yo estaba cada vez más cansado, más desanimado, más agobiado. Sin embargo, las presiones económicas, las cuentas por pagar, golpeaban la barca donde estaba mi familia. Muchas veces tú y yo podemos identificarnos con ese pueblo, pero es algo importante que tengo que separar. ¿Quién fue el que envió a los discípulos al mar? Jesús. ¿Quién los envió a la tormenta? Jesús. ¿Ya sabía que iba a venir una tormenta? Sí. ¿Y ya sabía que Él no iba a ir? Sí. Entonces podemos sacar muchas cosas de aquí. Número 1, si Jesús no está en tu barca, no vas a llegar del otro lado. Tan tan. Y tú y yo podemos estar remando y remando y remando y remando. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tratado de hacer las cosas a nuestra manera y no salen? ¿Cuántas veces tú y yo hemos tratado de implementar cosas y no salen y no salen y no salen? Y no avanzamos y estamos atascados, estamos desanimados, porque el Señor no está ahí. Si el Señor no está en tus planes, en el proyecto, si no está el Señor en tu vida, en tu barca, en tu familia, sabes que no vas a llegar a ningún lado y nada más la tormenta te va a pegar y te va a agobiar y te va a cansar y vas a desanimarte. Y eso nos ha pasado, yo creo que a todos. Pero cuando el Señor está en la barca, las cosas cambian radicalmente. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vemos en Mateo capítulo 14, en esta maravillosa historia, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor. Porque ya nuestro Señor Jesús los alcanzó sobre el mar, ¿se acuerdan? Y ellos se espantan. Y Jesús les dice: no tengan miedo, soy yo. Y aquí algo maravilloso. Pedro le dice: Señor. Le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Wow! Pero algo muy importante en este pasaje que es muy famoso, de que Pedro camina sobre la tormenta, sobre las aguas, hay algo muy importante, ¿no? Esta no es una oda a la valentía. Esto no es un homenaje al valor de Pedro. No te pierdas de la historia. Esto es un homenaje a la obediencia. ¿Por qué? Porque Pedro estaba dentro de la barca. Solo a Pedro se le pudo haber ocurrido eso, ¿no? Pero Pedro estaba dentro de la barca y dijo, pues no me voy a bajar si tú no me dices que camine hacia ti. Eso es lo que... No es de que veo a Jesús y, sí, Señor, yo voy a caminar sobre el mar. No, para nada. ¿Qué fue lo que Pedro hizo? Señor, si eres tú, manda. Tú tienes autoridad, tú tienes poder. Yo creo en ti, Señor. Si tú dices que yo vaya hacia ti, yo voy a caminar sobre el mar como tú lo estás haciendo. Pero tú tienes que decirlo. Tú tienes que mandarlo. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Ven, ven. Y entonces Pedro, ¿qué hizo? Le creyó y le obedeció. Antes quiero irme un poco para atrás. Yo sé que tal vez los voy a hacer un poco bolas y no quiero hacer eso, pero hay algo muy importante que quiero separar. ¿Se acuerdan que les dije quién fue el que los metió en la tormenta? Jesús. Y quiero dejar muy claro ese punto. ¿Por qué? Como lo vamos a ver más adelante también. Jesús muchas veces permite tormentas en nuestras vidas. Pero cuando Jesús nos mete en una situación complicada, es muy diferente a cuando tú y yo nos metemos en situaciones complicadas por nuestro pecado. Quiero separar, porque en una ocasión una persona me dijo que estaba pasando un momento muy difícil, ¿no? Su familia se estaba destruyendo, esta persona se fue de su casa, y él estaba tratando de rescatar a su familia, pero tenía un amante, entonces había lastimado mucho a su familia, y etcétera, ¿no? Entonces él, en esta dureza de corazón y en este mundo de pecado, él quería rescatar a su matrimonio, que su esposa lo perdonara, pero todavía estaba entre sí o no dejo a mi amante. Y él, en este conflicto de cómo su esposa le prohibía ver a sus hijos y todo este conflicto que sucede en esos casos, en esa tormenta en la que él estaba, él decía, pero bueno, si Dios quiere que yo viva esto, si Dios si Dios me metió en esto, yo sé que Él me va a dar la fuerza. Le dije, Nel, perdóname, no. Nunca Dios te dijo, sí, hijo mío, séle fiel a tu esposa. Naco. Nunca se te ocurra pensar que los problemas que muchas veces tú y yo llegamos a tener es porque Dios así lo quiere. No, el pecado Dios no lo quiere. Y a veces tú y yo nos metemos en tormentas durísimas. ¿Por qué? Por nuestro pecado, por nuestra rebeldía. ¿Quién te dijo que fueras a los 18 meses sin intereses de la venta nocturna? Dios te dijo, no, ve, hijo mío, y drógate. No. ¿Sabes qué? Muchas veces tú y yo nos metemos en conflictos, en tormentas, y nuestra barca está azotada por tormentas, no porque Dios nos haya enviado ahí, no porque Dios haya querido eso para nosotros. Dios no quiere eso. Y tenemos que separar. Cuando viene la tormenta por nuestro pecado, por nuestra rebeldía, o cuando Dios sí nos manda a la tormenta. Y cuando Dios nos manda a esa tormenta como sus hijos, tiene un propósito maravilloso. Déjame decirte algo. Las mejores universidades del planeta son aquellos que someten a sus alumnos a presión constante de exámenes constantes. Aquella universidad o escuela que no te hace exámenes, ¿qué clase de alumnos va a egresar? Los exámenes son buenos, las pruebas son buenas. Pero ya me estoy adelantando a la prédica. Pero el punto es que aquí
nuestro Señor Jesús le dijo a Pedro, ven, ven. Y Pedro le creyó al Señor y Pedro obedeció. Ahora algo muy importante, cuando Pedro está en la barca, le dice a Jesús en medio del viento, de las olas y todo, le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. O sea, tú da la orden, porque yo si doy mi orden, me ahogo. Entonces no, o sea, si tú lo dices, te creo que tú tienes el poder. Y entonces Pedro se sujetó a la autoridad y poder de la palabra de Dios. Y entonces Jesús le dijo, ven. Ahí sí, ya lo dijo Jesús. ¿Y qué fue lo que Pedro hizo? Se bajó de la barca. Pero algo muy importante de lo que Pedro dijo y también de lo que Jesús hizo. Número uno, Pedro no dijo, Señor, mándame ir a ti, pero primero calma la tormenta, ¿no? Para que ya así como lago, entonces ya camine yo como lago, así todo bonito. No, Pedro no le importó la tormenta. Pedro no se fijó en la tormenta. Cuando hay una tormenta, si estás en una barca, lo menos que quieres es bajarte de la barca. Te agarras con las 20 uñas así de todo, ¿no? Y él no, él dijo, yo me bajo, yo quiero estar contigo. No importa la tormenta, no importa el viento, no importa nada. Si tú me mandas ir a ti, yo voy a ir a ti. Y ¿sabes qué? Jesús le dijo, ven. Y Pedro caminó sobre el mar. Él caminó y se bajó, aunque estaba la tormenta, aunque estaba el conflicto, le creyó a Jesús y se bajó y empezó a caminar hacia Jesús. Y Jesús no calmó la tempestad. En medio de la tempestad, quiso que Pedro caminara sobre la tormenta. Y cuando tú y yo tenemos los ojos puestos en nuestro precioso Salvador, las tormentas pueden estar duras. Pero adivina qué, tal vez Dios no va a calmar la tormenta, pero nos va a hacer caminar sobre la tormenta. ¿Qué ejemplos más bíblicos podemos encontrar de este principio? Profeta Daniel. Daniel, no puedes estar orando porque te van a enviar al foso de los leones. No importa, voy a seguir orando, yo abriré las ventanas y voy a exaltar a mi precioso Señor. Pues lo agarran y lo meten al foso de los leones. Y uno pudo haber dicho, no, yo no voy a ir al foso de los leones porque yo soy un hijo de Dios, soy un profeta de Dios y declaro que no voy a caer en el foso de los leones. Y yo, no, Señor, no permitas que, no, Señor, no, Señor, me voy a caer al foso de los leones. Y adivina qué, lo aventaron al foso de los leones. ¿Dios le evitó el foso de los leones? No, dijo, cáete en el foso de los leones. Pero ahí yo me voy a glorificar. Sadrach, Mesach y Abed-nego, los amigos de Daniel. No nos vamos a postrar ante nadie que no sea nuestro Señor. Y menos ante una figura de oro o de plata o de barro, de lo que sea. Sabes que no nos vamos a postrar ante ninguna figura porque somos hijos de Dios y vamos a honrar solo a nuestro Dios. Ah, sí, pues entonces se van a ir al horno de fuego. Pues mándenos al horno de fuego, pero nuestro Señor nos librará. ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos pudieron haber dicho, ¿sabes qué? No. Dios nos va a librar del horno de fuego. Sí, porque creemos en el Señor y Él es el Todopoderoso y Él nos va a librar del horno de fuego. ¿Verdad, Señor? ¿Verdad, Señor? Ay, te faltan 10 metros. 5, 4, 3, 2. ¡Oh! Bye. ¿Cayeron en el foso en el horno de fuego, sí o no? Sí. ¿Dios les evitó el horno de fuego? No. Me encanta que parece como reality show, ¿no? No. Sí. Aplausos ahora. Ay, sí, no. No, reality show no. Como programa en vivo, más bien. No les evitó el horno de fuego. Sin embargo, en el horno de fuego Dios se glorificó. Y esto es importante, Dios no calmó la tormenta cuando Pedro se bajó de la barca. No la calmó. Porque en medio de la tormenta, Pedro, tú vas a caminar. Y tú y yo, en medio de la tormenta, podemos caminar tomados de la mano de Dios y poniendo los ojos en nuestro Salvador. No importa cuál sea la tormenta que estés viviendo o la que vayas a vivir. Cada quien vamos a vivir o hemos vivido tormentas. Pero lo más importante es que sepas este mensaje, querida familia.
no quites tu mirada de tu Salvador. Cree en Él, confía en Él, porque el día que venga la tormenta, o si ahorita tú estás en tormenta, tú vas a poder caminar sobre la tormenta si recuerdas quién es Él. Jesús nos hace caminar sobre la tormenta a todos nosotros. En 2 de Corintios capítulo 11 vemos esto. Porque hay algunos que dicen o nos venden un evangelio falso por ignorancia o por ego o por marketing también, a veces algunos. Pero nos venden un evangelio falso. Y hay muchos lugares donde te venden un mensaje falso de Dios. Y te venden que no, si tú le entregas tu vida a Cristo vas a ser millonario. Si tú le entregas tu vida a Cristo nunca vas a tener enfermedad. Si tú le entregas tu vida a Cristo nunca vas a tener problemas. Y todas esas burradas que realmente nada es con lo bíblico y con la realidad. Y nuestro Señor Jesús nos viene a enseñar que tú y yo podemos sobre la tormenta tener paz y estar tomados de su mano. Y vamos a ver ejemplos claros, ¿no? El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 11, dice el versículo 22, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número. Imagínate, Pablo empieza a decir, ¿sabes qué? ¿Me quieres hablar del apostolado? ¿Me quieres hablar del servir a Dios? Te voy a decir lo que yo he vivido sirviendo a Dios, dice Pablo, ¿no? En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces de peligros, ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de los falsos hermanos. ¡Uy! Esos son los peores. Y en el trabajo y en la fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y demás de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por todas las iglesias. ¡Wow! Pero, ¿te fijas todo lo que padeció el apóstol Pablo? Ve lo que padeció el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué dirán esas falsas doctrinas de que todo te va a ir color de rosa? No, Pablo, no declares esas cosas negativas, declara prosperidad. Pues velo, ¿cómo le fue? Ahora, ¿qué dirían esas falsas doctrinas? No, es que Pablo le faltó fe. Es que seguramente tenía algún pecado atorado por ahí. Pobre gente ignorante. Porque no hay algo más hermoso que Dios glorificándose en medio de nuestra crisis. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos vivido crisis durísimas. Pero no hay algo más hermoso que cuando nuestro Señor está con nosotros y nuestros ojos puestos en Él. ¿Sabes qué? Él vino a darnos vida eterna. Aún en la tormenta, darnos paz y ayudarnos sobre la tormenta. José, el hijo de Jacob, apodado el soñador, era un hijo de Dios, ¿sí o no? Era un siervo de Dios. No quiso ofender en nada a Dios. Y adivina qué, acabó en la cárcel. Acabó vendido como esclavo y acabó en la cárcel. Y aún en la cárcel dice, y Jehová estaba con él. No importa el problema, importa quién está contigo. Dice el versículo 29 de 2 de Corintios 11, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Juan capítulo 16, versículo 33. Dice, en estas cosas
os he hablado, para que en mí, dice Jesús, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Jesucristo mismo nos dijo, ¿sabes qué? En el mundo vas a tener aflicciones, en el mundo vas a tener tormentas, en el mundo vas a tener conflictos y problemas. Pero el Señor venció al mundo. Y Él está sobre las circunstancias y Él nos lleva a caminar sobre las circunstancias cuando estamos tomados de su mano. Segunda de Corintios capítulo 12 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Mi gracia debes de estar pleno en mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozaré en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Querida familia, el problema no es la tormenta. El problema es, ¿quién es tu fortaleza? Te quiero hacer una pregunta. ¿A dónde corres cuando tu fe ya ha acabado? ¿Dónde es tu refugio cuando ya no tienes fuerzas? ¿A dónde vas cuando ya no sabes qué hacer? Nuestro Señor es nuestra fortaleza. Él es el castillo fuerte. Él es torre fuerte. Él es nuestro libertador, el Todopoderoso. Mateo capítulo 14, versículo 28. Entonces le respondió Pedro, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En medio de la tormenta, en medio del viento, en medio de las olas, Pedro empezó a caminar hacia Jesús. Pero, aquí viene el pero, que tú ya conoces. Pedro quitó los ojos de Jesús. ¿Y dónde los puso? Al ver el viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Pedro se hundió porque la tormenta estaba fuerte? No. ¿Por qué se hundió Pedro? Perdió la fe. Quitó los ojos del Señor. Tú y yo, querida familia, cuando estamos en una circunstancia difícil, en una tormenta, tú puedes estar dándole vueltas y analizando la tormenta. Y perdiste el rumbo. O puedes poner tus ojos en aquel que tiene todo poder y autoridad para calmar la tormenta. Tú tomas la decisión. Yo ya cometí el error de poner los ojos en la tormenta, en tratar de solucionar el problema. De una u otra manera lo voy a solucionar. Y ahí estás más enfocado en ti y en lo que tú puedes hacer. Y literalmente se me viene mucho, yo viví en carne propia ese salmo que dice, en vano es que te duermas tarde y te levantes de madrugada, porque a su amado Dios da el sueño, el descanso, el pan. ¿Sabes qué? Yo me dormía en la madrugada preparando proyectos
me levantaba tempranito mandando correos y mandando los proyectos, y me volvía a desvelar tratando de enviar, y yo me desvelaba y madrugaba, y todo el día estaba sentado en la computadora desesperado, hasta que Dios me enseñó: en vano es, en vano. Y te desanimas y te cansas, pero si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sabes qué? El problema de Pedro no fue la tormenta. La tormenta estaba cuando Pedro se bajó y cuando iba caminando hacia Jesús. La tormenta estaba. Pero Pedro se hundió no por la tormenta, se hundió porque quitó los ojos de aquel que tiene poder y autoridad sobre las circunstancias. Versículo 32 dice: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Sabes? Una tormenta, querida familia, puede ser la matriz del crecimiento en la fe. Cuando tú estás en la tormenta y te agarras del Señor, Dios empieza a trabajar muchas áreas en tu vida, ¿no? ¿Qué trabaja? Tu paciencia, trabaja tu fe. Solo en una tormenta puedes ver si en verdad crees o no en Cristo Jesús. Solo en la tormenta. No cuando todo está color de rosa, cuando tienes tu trabajo, todos tienen salud, están felices, shalala, shalala, todo color de rosa. Ahí no se prueba tu fe. Ahí no se prueba tu creencia en Dios. ¿Sabes cuándo se prueba? En la tormenta. En la tormenta se ve si realmente le crees o no. En la tormenta se ve aquellos que son y aquellos que parecían. En la tormenta son aquellos que reniegan o aquellos que dicen: Señor, yo me agarro de ti. No entiendo el por qué, ni entiendo a veces ni el para qué, pero yo creo que tú me amas y yo creo que tú estás en control, aunque las circunstancias parecen que todo está fuera de control. Yo creo que tú estás en control, Señor. Yo creo. La tormenta es la matriz, es el vientre del crecimiento en la fe. La tormenta es donde se está gestando literalmente un crecer en el caminar en Cristo. Y ahora te voy a decir otra cosa. Tú muchas veces podrás decir: es que bueno, yo en mi vida nunca he visto un milagro. Pues adivina qué. Tal vez no has vivido ningún milagro porque tú estás muy cómodo en la barca. Pero hubo uno que podrán decir: se hundió. Se hundió, ya ves. Se hundió. Sí, pero él caminó y tú no. Muchas veces los que nos equivocamos somos los que andamos caminando en la tormenta, pero dejamos la barca. Y sí, nos vamos a equivocar. Pero te digo algo, yo dejé la barca. Es muy fácil criticar. Pero aquellos que siguen muy cómodos en la barca, y yo desde aquí veo cómo le echas ganas, Peter, no vas a vivir los milagros de Dios. ¿Quieres vivir los milagros de Dios? Deja la barca. Deja la comodidad. Atrévete a confiar en Dios. Pero te voy a decir algo: después de la tormenta, ¿sabes algo precioso? Después de todo ese problema, Jesucristo calma la tormenta. Jesús ya sabía hacia dónde los enviaba. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Y aún ahí Jesús probó sus corazones y su fe. Y Él los alcanza. Y cuando los alcanza, literalmente, después calma la tormenta. Pero después de que calmó la tormenta, ya fueron probados la fe y los corazones de todos. Tristemente, por tiempo tal vez no alcanzo. Sí, se los voy a contar, porque es algo que a mí impactó mi corazón grueso. Una vez me invitaron a predicar a Guatemala, a un campamento cristiano de jóvenes. Y en este campamento cristiano
el cuate que organizó el campamento cristiano, ese cuate trae unas ideas súper radicales, súper locas, pero que generan unos frutos en los jóvenes impresionante. Pero te voy a decir lo que pasó. Llegamos al campamento en la primera actividad de la noche. Estaba haciendo un frío impresionante ahí en Guatemala, ahí en el campamento. Yo traía suéter, chamarra y gorrito y guantes y mi pijama de patitas abajo. No, estaba el frío, pero en serio. Y les dice a todos los chavos, le dice Junior Zapata, les dice, ¿saben qué? Vamos a jugar, el primer juego del campamento vamos a jugar a cristianos y romanos. Cristianos y romanos, vamos a jugar. Y separaron quiénes van a ser cristianos, quiénes van a ser romanos, ¿no? 2 equipos. Y los cristianos y los romanos tienen que vestir igual, tienen que venir vestidos con sábanas, así, como túnicas, como togas. Y todo este campamento es Jerusalén. Entonces los junta a todos en la fogata y les dice, a partir de ahorita van a empezar a caminar, a platicar, a convivir. Hay diferentes lugares donde va a haber diferentes actividades, pueden platicar y convivir, pero les quiero decir algo, todos ustedes son cristianos, pero entre ustedes hay romanos y no sabes quiénes son los romanos, tú no sabes. Pero si tú te identificas como cristiano y la otra persona es romana, él te va a llevar preso a la cárcel. Pero tú vas a poder salir de la cárcel si tú niegas que tú eres cristiano. Si tú niegas que tú eres cristiano, tú puedes salir de la cárcel. Pero si tú aseguras que eres cristiano, te van a llevar a la cárcel. Entonces ten mucho cuidado cuando estás conviviendo y platicando con todos, porque ¿qué tal si el otro es romano? Pero por otro lado, tú también tienes que compartir del evangelio con todos los demás. Entonces tú no sabes quién es romano y quién puede ser cristiano o es cristiano. ¿Listos? Órale. Y pum, salen todos los chavos. Y traían, ¿cómo se llama? Sus túnicas, sus sábanas, etcétera. Y hacía un frío y decía, se están congelando los chavitos. Pero estaban felices los chavos, ¿no? Por todo el campamento y todo. Y Junior me dice, vente, vamos a caminar. Te voy a enseñar la cárcel. Y yo dije, ok. Entonces empezamos a caminar por el campamento, un campamento enorme. Y empezamos a caminar por el campamento y de repente, acercándonos a este lugar de la cárcel, empecé a escuchar gritos. Y gritos, y gritos. Y dije, órale, ¿qué está pasando aquí? Y nos acercamos y era a donde metían a los que declaraban que eran cristianos, a estos chavos. Los amarraban en unos postes, les aventaban cubetadas de agua fría, a otros los metían en tambos de plástico enormes y empezaban a pegarle a los tambos para escuchar los ruidos, los chavos amarrados, y les empezaban a gritar, niega a Cristo, niégalo, Él ya está muerto, matamos a tu Señor, matamos a tu Maestro, Él está muerto, niégalo y puede ser libre, niégalo y puede ser libre. Y los chavos llorando decían, no, mi Señor está vivo, Él no está muerto y no lo voy a negar, Y los sacaban y los volvían a amarrar y les volvían a echar otra cubetada de agua fría y les empezaban a gritar, niégalo, y eres libre, niégalo y eres libre, Él ya está muerto, Él ya no va a vivir, ya matamos a tu Señor, ya matamos a tu Maestro, niégalo y eres libre, Él ya está muerto. Y los chavitos y las chavitas llorando, no, Él está vivo, Él es mi Señor y no lo voy a negar. Y estaban llenos de lodos, todos congelados, los veías con los labios morados, llore y llore diciendo, no voy a negar a mi Señor. Cuando yo vi eso dije, no inventes, este vato está loco. Pero yo vi el fruto. Dije, wow. Yo nunca había visto algo así. Y mientras salimos de la cárcel y empecé a ver que todos los chavitos afuera no sabían lo que estaba pasando en la cárcel. Y estaban riéndose y cotorreando y bromeando y jugando. Hasta que ya termina el juego y junta a todos
en la fogata. Los primeros en llegar a la fogata fueron los que nunca los apresaron. Llegaron limpios, bromeando, cotorreando, jugando, y de repente empiezan a llegar todos los que llegaron de la cárcel. Chorro de chavitos y chavitas, llore y llore, empapados, congelándose. Entonces todos los que estaban riendo se quedaron así en shock. ¿Qué les pasó? Y ellos dijeron: yo no negué a mi Señor. Yo no negué a mi Señor. Entonces todos los que se estaban riendo empezaron a llorar. Y dijeron: yo fui tibio. Yo sí lo negué. Yo debería estar como tú. Y empezaron a llorar. Y fue un momento que yo nada más, nada me acuerdo, me pongo a chillar porque me marcó. Esto fue en el año 2001, 2000, en el año 2000. Y me marcó. Y yo sé que la vida de esos jóvenes fue marcada por ese evento. Y bendigo la vida de Junior Zapata. Yo no sé qué es de él el día de hoy, pero lo que él hizo con esos jóvenes y con esa generación, en ese evento, en ese juego, fue radical. Y a veces tenemos que entender, por las buenas o por las malas, que la salvación es real. Pero el negar a Cristo Jesús o vivir una vida cristiana tibia, Dios la va a vomitar. O somos o no somos. Él tiene todo poder y autoridad. Él podía detener la tormenta, pero no la detuvo, porque quería que sus hijos vivieran eso. Y tal vez en esa tormenta hubo quien flaqueó y dijo: no, pues, echándole la culpa a Jesús, ¿por qué nos mandó? ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo estaría muy bien tal vez en mi casa, y quejándose de Jesús tal vez en medio de la tormenta, renegando de Jesús en medio de la tormenta. Pero hubo uno que dijo: Señor, yo quiero ir a ti, aunque la tormenta esté dura, yo quiero ir a ti, me quiero bajar de mi comodidad, quiero dejar mi comodidad, mi seguridad, porque la barca era como la seguridad, estoy dispuesto a dejar mi seguridad, pero quiero ir hacia ti. Y yo sé que si tú me mandas ir hacia ti, aunque la tormenta esté dura, yo voy a caminar. Y sí, flaqueó, sí, la tormenta lo empezó a mover, la tormenta, el viento, le dio miedo y quitó sus ojos del Señor y puso sus ojos en las circunstancias y hizo que se hundiera. Pero inmediatamente Jesús lo salvó. Inmediatamente lo salvó y lo llevó a la barca y le dijo: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y así Jesús te dice a ti el día de hoy: ¿por qué dudas de mí? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas que yo tengo todo poder? ¿Por qué dudas que yo tengo toda autoridad? ¿Por qué dudas? Job capítulo 38, y de ahí en adelante me encanta de cómo Dios nos ubica a todos nosotros. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? ¿Quién hizo el mar? ¿Quién ordenó al mar que no pasara de una línea? ¿Quién creó los animales, los bosques, los mares? ¿Y cómo Dios le habla a Job? El Señor le respondió a Job desde la tempestad y le dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate y hazme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo. Si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos los cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas?
O cuando establecí sus límites, en sus compuertas coloqué cerrojos. O cuando le dije, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana y le has hecho saber a la aurora su lugar? ¿Has viajado hasta las fuentes del océano o recorrido los rincones del abismo? ¿Te han mostrado los umbrales de la muerte? ¿Has visto las puertas de la región tenebrosa? ¿Tienes idea de cuán ancha es la tierra? Si de veras sabes todo esto, dalo a conocer. Dime. Cuando tú te pones a leer quién es Dios, su poder, su majestad, su autoridad, ¿por qué tenemos miedo en nuestras tormentas? ¿Por qué tenemos miedo? Porque no le creemos, porque dudamos, porque nos apartamos de su voluntad y queremos hacer nuestra voluntad y no funcionan las cosas. ¿Por qué no le creemos al Todopoderoso? ¿Por qué? Él es el Todopoderoso, el que tiene todo poder y autoridad sobre todo, sobre la muerte, sobre la vida, sobre gobiernos, aún sobre la economía. Él tiene todo poder y autoridad. ¿Por qué no le creemos? ¿Por qué nuestras tormentas se convierten en huracanes? Porque no le creemos. Porque estamos muy cómodos dentro de la barca y creemos que la barca es nuestra seguridad, cuando nuestra única seguridad es aquel que venció a la muerte. Lo más importante es, ¿Jesús está en tu barca o no? ¿Le crees a Jesús o no? Marcos capítulo 6 dice el versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, la multiplicación de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¡Wow! ¿Cuántos milagros vio el pueblo de Israel y endureció su corazón? ¿Cuántos milagros vieron los discípulos y endurecieron su corazón? Mismo sol que derrite el hielo, endurece el barro. El mismo evangelio y la misma palabra que la gente puede escuchar, o la palabra de Dios te derrite, o aquellos que son expuestos a la palabra pero endurecen su corazón, se endurece más su corazón y hay soberbia. Puedes estar caminando con Jesús y tener un corazón completamente endurecido. Sí puede pasar. Y querida familia, vamos a orar. ¿Sabes? Mi oración es que no endurezcas tu corazón, que puedas ver, contemplar y deleitarte en tu Señor. Que si las tormentas estás en ella o va a venir una tormenta, pero que nuestro Señor es el Todopoderoso y que Él vence las tormentas. Pero tienes que creerle. Tienes que creerle. Tienes que entender y creer que Él está sobre cualquier circunstancia. Tienes que creer. Descansa en Él. Deleítate en Él. Y que Dios te ayude a que nunca endurezcas tu corazón a su poder, a sus milagros, a su bondad, a cada mañana que Dios te regala. Vamos a orar. Precioso Padre, gracias Señor por este hermoso pasaje que nos enseñas. Tu poder, tu autoridad, tus planes perfectos. Ayúdanos a descansar, Señor, a caminar sobre la tormenta,
a no endurecer nuestro corazón a tu palabra, a tus milagros, a recordar que tú eres el Todopoderoso y que no importa la tormenta, importa dónde ponemos nuestros ojos. Que no importa qué tan fuerte esté el viento y las olas, lo que más importa, Señor, es de quién estamos tomados de nuestra mano. Y que si tú estás en nuestra barca, la tormenta tiene fecha de caducidad. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Todopoderoso. Y en ti está puesta nuestra esperanza y nuestra confianza. Evita, Señor, no permitas que endurezcamos nuestro corazón, sino que tengamos un corazón apasionado por ti. Y te damos gracias por esta bella mañana, Señor. Y declaramos que creemos fielmente en ti, Jesucristo, y en tu preciosa palabra. Amén. Amén. Querida familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana y nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga.